Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Ya tenemos un aforo considerable, entonces nuevamente envío un saludo cordial a todos los asistentes a nuestro seminario del día de hoy. En este momento les estoy compartiendo pantalla para empezar a compartirles la información de nuestro webinar, los 7 errores más frecuentes que retrasan y afectan la recuperación de incapacidades. Listo, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces a conversar en este espacio con respecto a esta temática que es tan importante. Comentarles nuevamente que pues este espacio está diseñado justamente para que podamos tener conversación en torno al recobro de incapacidades, que es un tema tan importante para muchas compañías y en el que hemos estado procurando realizar un manejo integral entre lo que es la norma, entre lo que es los diferentes requisitos de las EPS, entre las dinámicas que permiten unos resultados exitosos y poderlos compartir con todos ustedes para que en conjunto logremos encontrar la mejor forma de recobrar incapacidades y por supuesto que tengamos los resultados más eficientes dentro de las compañías. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar un poco aquí sobre el tema. Ya damos inicio, creo que ya estamos suficientes personas dentro del proceso. Entonces vamos a iniciar ya con la presentación. Bien. Sandra, Paula, ¿me confirman si estamos viendo pantalla, por favor? Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Perfecto, ya vemos la presentación. Muy bien. Entonces vamos a comenzar de inmediato con el proceso. Como les mencionaba, pues esta apertura o este tema tiene un enfoque bastante importante y tiene que ver con cuánto es el dinero que tiene hoy la empresa pendiente por recuperar, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con una pregunta que es bastante sencilla y es cuánto dinero tenemos hoy, ¿cierto? Por recuperar, pero no solamente vamos a hablar de cuánto es el dinero que se encuentra radicado hoy en día en los portales o en los medios digitales de las diferentes entidades, sino también vamos a hablar un poco sobre esas incapacidades que se encuentran detenidas, que están vencidas, que tenían un potencial de cobro y no se pudieron llegar a ese evento de conversión, las que fueron rechazadas o incluso las que se encuentran pendientes durante varios meses en alguno de los procesos, ¿cierto? La realidad es que es una pregunta que no siempre tiene una respuesta tan clara y que es importante que comencemos a dar o a tener unas directrices que nos permitan conocer estas cifras y llegar a un diagnóstico correcto de cuál es la problemática que tenemos en torno al recobro, ¿cierto? Y cuáles deberían ser los objetivos que nos tracemos como equipo que se dedica a esta tarea dentro de la compañía. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un contexto muy importante y es la creencia común que tenemos de que las EPS no pagan. Es una realidad, es algo que podemos encontrar recurrentemente, que las entidades tienen algunos procesos que impiden un recobro altamente efectivo, pero también cuando analizamos los procesos encontramos muchas otras causales de esas pérdidas en el proceso de recobro. Gran parte de la problemática la podemos evidenciar en temas o en procesos internos como los procesos manuales. Los procesos manuales se vuelven complicados de manejar, generan también una falta de seguimiento, ¿cierto? Nos impiden visualizar la trazabilidad, nos impiden medir tiempos. Las radicaciones tardías son un resultado de esa falta de control porque existen incapacidades que cuentan con unas reglas específicas de tiempo para ser radicadas y esas son las que principalmente se pierden dentro de las compañías. Y la documentación incompleta, que es un aspecto que desde siempre ha sido una problemática para las empresas en lograr que los trabajadores entreguen todos los soportes que se hacen necesarios para lograr una erradicación exitosa y que son la raíz, ¿cierto? De esa posibilidad de recobro es poder entregar la información completa y en los tiempos.
Vamos a plantearnos aquí un ejemplo para que podamos contextualizar un poco este tema y podamos hablar de cifras, que es cómo podemos materializar un poco esta imagen que les estamos proyectando. Una empresa de 1.000 trabajadores puede generar entre 600 a 1.500 incapacidades al año, ¿cierto? Dependiendo de ciertos aspectos, volumen de incapacidades que generan según la actividad económica, entre muchos factores. Si apenas el 15% de esa cantidad de incapacidades presenta problemas en la gestión, estamos hablando de decenas e incluso de cientos de millones que podían dejar de recuperarse. Ahí tenemos incluidos entre estos procesos, como les mencionaba, los procesos manuales, esa falta de seguimiento, las radicaciones tardías, la documentación incompleta, que son justamente los puntos que van a impactar en esa posibilidad del recobro. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre los errores que se nos pueden presentar en este proceso o en esta gran tarea de recobro de incapacidades. El error número uno que vamos a presentar es no controlar los tiempos de erradicación. Que la incapacidad llegue, ¿cierto? Que se guarde dentro del equipo y que luego se tramite en muchas ocasiones porque tiene que pasar por unos filtros adicionales, porque se incluye dentro de las novedades de nómina y finalmente se hace el proceso de recobro. Ahí tenemos un punto a desfavor y tiene que ver con el tema de que va a poderse cobrar después de entregada varios días antes de comenzar su proceso de validación y erradicación ante las entidades. Cuando la persona va a revisar el caso, es posible que ya la incapacidad, si llegaba con unos días adicionales, ya el plazo de erradicación se hubiera vencido o mientras que se hace la organización y validación de datos, ya se cumple como ese ciclo o esa vigencia. Lo preocupante es que esto normalmente ocurre sin que nos demos cuenta. Entre las tareas del día a día es posible que se traspapelen este tipo de incapacidades y se queden sin posibilidad de radicación. El rechazo por extemporaneidad es, entre otros, el más complicado de apelar porque digamos que la entidad la respalda, lo que la norma nos indica, y en segundo lugar, porque es muy seguro que no vayamos a poder recuperar esa incapacidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de estrategia, porque es importante saber cuál es el problema, que es no tener ese control de los tiempos, pero también cómo podemos resolverlo. Primero que todo, hay que dar importancia a las alertas, ¿cierto? Y mucho más cuando estas alertas son automáticas. Poder visualizar claramente cuáles son los casos que están próximos a vencer, tener una especie de semaforización que nos pueda alertar lo que es urgente, lo que requiere atención y lo que está dentro del plazo, ¿cierto? Esta es una frase que vale la pena recordar y es que no se pierde dinero por la incapacidad, se pierde por la tardía erradicación, ¿cierto? O porque se nos excede el plazo de erradicación. Esto es importante para que podamos comenzar desde allí con un control de los tiempos, que es la base para lograr unos resultados exitosos en este proceso. Muy bien, vamos a hablar ahora del segundo error, que tiene que ver con esperar a que el trabajador entregue toda la documentación. Esta espera pasiva que en ocasiones podemos presentar, en muchos casos termina en una no radicación y por lo tanto en un recobro ineficiente, porque realmente muchas veces se recibe desde el área de gestión humana el caso y simplemente se hace la solicitud al trabajador y se espera. Aquí quiero abrir un espacio para recordar en nuestro evento anterior en el que hablábamos de cómo lograr que los trabajadores entreguen estos documentos a tiempo y recordemos que esto más allá de una exigencia se parte desde la política, desde la capacitación, desde la sensibilización de esos trabajadores. El comprender exactamente lo que se necesita, el conocer los requisitos, es algo que a muchas empresas las ha llevado a mejorar ese índice de recepción de soportes con respecto a la incapacidad. Entonces, traerles a colación ese tema que fue bastante interesante y que hace parte de las estrategias que podemos tener en el recobro de las incapacidades. El tema de la espera es preocupante porque pueden pasar tanto días como semanas o en algunos casos meses para la entrega de los soportes necesarios y todo esto impacta en los tiempos de erradicación.
Esto puede hacer que una incapacidad, para citar un ejemplo aquí muy usual, una incapacidad que se trata de un accidente de tránsito y que tiene unos límites muy específicos de erradicación, se excedan y termine por perderse esa posibilidad de recobro. Muy bien, vamos a hablar ahora de la estrategia con respecto a este tema. Las organizaciones más eficientes no esperan, ¿cierto? Hacen un seguimiento bastante estricto, generan recordatorios también automáticos en muchas ocasiones que son un factor muy importante y escalan cuando es necesario. Aquí hay un factor interesante de evaluar y es empresas que nosotros tenemos dentro de nuestro conocimiento y que dentro del proceso agregan documentos complementarios que si bien no se pudo obtener el soporte por ninguna vía, hay documentos que pueden permitir esa radicación, ¿cierto? Hay documentos adicionales, documentos que están basados en la norma. Aquí, digamos, hacerles la invitación a que podamos ir de la mano con el equipo legal de cada una de sus empresas para que podamos estructurar documentos que nos permitan hacer esa erradicación cuando ya hemos abarcado todas las comunicaciones y las estrategias directas con el trabajador para obtenerlos y quizá no ha sido pues eficiente, ¿cierto? Hay también un importante reto para todas las compañías y es automatizar las tareas repetitivas. La automatización es algo que se aborda en muchos aspectos, pero que en este tema de recobro de incapacidades es bastante manual el procedimiento y la automatización ya no es un lujo para una compañía, se ha vuelto una necesidad operativa, no solamente para que el trámite sea más exitoso, sea más eficiente, sino también por una sumamente importante y es que el control solo se obtiene realmente a través de la automatización, ¿cierto? El objetivo es que en ningún caso se detenga por gestión, pero además partamos de que el conocimiento es el que nos va a permitir generar una estrategia adecuada para cada compañía de acuerdo pues a su problemática en particular. Bueno, muy bien. Vamos ahora a mirar el tercer error que se nos presenta, que es tratar a todas las incapacidades de la misma forma, ¿cierto? Pensar en que todas las incapacidades deben tener el mismo trámite. No todos los casos tienen el mismo impacto financiero. Eso ya de pronto lo podemos detallar un poco en los tipos de incapacidad. Sin embargo, muchas organizaciones lo que hacen es distribuir el esfuerzo por igual, invertir exactamente el mismo tiempo, las mismas tareas y dedicación a los diferentes casos de recobro. Y recordemos que aquí debemos tener en cuenta las características puntuales de esa incapacidad para poder dar importancia a los casos que realmente impacten en ese porcentaje de la cartera, ¿cierto? O en un mayor porcentaje de la cartera. Vamos a hablar aquí un poco de estrategia profundizando en lo que son los criterios de priorización que cambian completamente los resultados y para ello vamos a utilizar la ley de Pareto que justamente nos indica que el 20% de los casos suele representar el 80% del valor recuperable. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de las incapacidades que son extensas o de las incapacidades de larga duración. Vamos a hablar un poco también de las prórrogas, que pues son casos que por lo general impactan considerablemente la cartera, los casos superiores a 30 días, los empleados con salarios más altos, y esto nos va a permitir puntualizar cuáles son esos casos importantes. Recordemos, en temas de tiempos, entonces, para poder identificar ahí como esa idea inicial, en temas de tiempos hay que tener una prioridad con respecto a los que están próximos a vencer, ¿cierto? Los que están próximos a prescribir ante las entidades. Pero también hay un segundo rango de importancia que tiene que ver con ese tipo de incapacidad, con ese costo de la incapacidad. Calcular el valor previamente, calcular esa cartera, permite dar prioridad a las incapacidades de más alto impacto financiero. Poder tener un costo estimado de esa incapacidad le permite al equipo focalizarse en las soluciones de las incapacidades de mayor valor. Y esto, sin lugar a dudas, en esa recuperación de la cartera,
a nivel de los ingresos va a generar unos resultados diferentes, ¿cierto? Perder una incapacidad que tiene un alto costo, sin lugar a dudas, en lo que son los análisis financieros que hacemos a final de año, va a tener un impacto bastante negativo en esa tasa de éxito o en ese porcentaje de éxito que podemos lograr. Muy bien, ahora vamos a hablar del cuarto error, gestionar el proceso de manera manual. Aquí lo mencionamos como en Excel, pero puede ser en otras herramientas que impliquen un manejo manual, ¿cierto? Seguramente nos podemos identificar con este tema porque finalmente pues se generan archivos donde son archivos que van a tener un rango de versiones, podemos tener varios archivos en donde alimentamos esta información, eh, se consolidan datos a veces en archivos definitivos, se corrigen información dentro de esa data que es completamente manipulable, si lo pensamos de alguna manera, si por error me ubico mal en una fila y elimino un dato, se convierte en una problemática dentro de la información que debería mantenerse segura y que debería no ser modificable, más allá de lo automático que es esa actualización del estado de la incapacidad, ¿cierto? En este caso, cuando la información está dispersa y se pierden casos y finalmente pues termina por perderse el control, ¿cierto? Tener un informe que pueda ser automático también y que sea inmodificable es una estrategia bastante importante que las empresas deben abordar, no solamente por conocer las cifras exactas y reales, sino también porque eso sí permite tener un mapa, tener una visualización, un panorama de dónde se deben enfocar los esfuerzos, ¿cierto? De cuáles son los casos reales, las situaciones reales, las causas de rechazo reales y pues todo esto con la automatización puede solucionarse. Muy bien, vamos a hablar en este caso de la estrategia frente a este error que se nos puede presentar. Primero, la centralización de la información. Eso nos permite tener trazabilidad, tener consulta inmediata de datos, obtener indicadores seguros y tener un seguimiento adecuado. Hay una prueba muy sencilla. Si tardamos más de 30 segundos en saber ¿cuántos casos se tienen pendientes? Por ejemplo, con una EPS existe una oportunidad de mejora. Si en este momento nos pusiéramos el reto de decir a cada uno de ustedes como asistentes, listo, obtengamos el reporte de cuántos casos pendientes tenemos en este momento con la EPS Salud Total. Si tenemos ese reto, ustedes como compañía podrían responder en menos de 30 segundos exactamente esa cifra. Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos y que nos puede ayudar a calcular, ¿necesito automatización o no necesito automatización? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora del quinto error que tiene que ver con el no seguimiento. Pensar que erradicar significa terminar la operación, ¿cierto? No hacer seguimiento posterior a la erradicación porque tenemos la creencia de que al radicar ya pudimos dejar el proceso en manos de la EPS. Si bien esto es cierto, la erradicación es uno de los factores más importantes porque sin erradicación no hay proceso posterior, la realidad es que después de erradicar existen muchas otras variables que se presentan en este proceso, ¿cierto? La EPS puede requerir documentos adicionales, nos puede generar devoluciones, nos puede generar glosas. La erradicación es el inicio de ese éxito, es la puerta de entrada a lograr ese recobro exitoso. Pero aún así requiere de un seguimiento porque la consecuencia es justamente que hay casos que se estancan y que pueden o quedar suspendidos en un estado durante varios meses o finalmente podemos tener una pérdida o un rechazo definitivo de un caso que no se le dé un trámite correcto. Muy bien. Hablemos entonces de qué estrategia podemos implementar en este caso. Primero, debemos tener en cuenta que el seguimiento se debe hacer de forma continua, ¿cierto? Yo debo tener alertas que me permitan conocer los casos y debo tener igual evaluaciones que aquí sugerimos de manera semanal. Esto depende un poquito del volumen. Cuando tenemos un volumen mucho más alto, el ideal es que diariamente, no invirtiendo muchas horas al día, sino que yo pueda ingresar y ver datos precisos que me permitan diagnosticar cómo va la salud de mi recobro.
para conocer justamente cómo estamos distribuyendo esos casos, los casos que están pendientes, los casos que están en revisión, los casos que están devueltos, aprobados, pagados, y esta información debe estar disponible y actualizada siempre para ustedes. Es muy importante también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con enlazar esos temas que hemos visto o esos errores anteriores que van a repercutir en este punto de control que vamos a efectuar, ¿cierto? Incapacidades de acuerdo a su tiempo, incapacidades de acuerdo a su importancia, poder tener esa distribución y esa estrategia es la que va a hacer que funcione, digamos, a la hora de esa gestión. Muy bien, ahora vamos a hablar del sexto error, que tiene que ver con no controlar las devoluciones y glosas, ¿cierto? Cuando las entidades responden, generalmente llega una observación o una causa de rechazo que muchos equipos no logran comprender en su totalidad, que a veces es muy ambigua esa respuesta, a veces hay que solicitar una aclaración, ¿cierto? Este tipo de gestiones o este tipo de respuestas que llegan por parte de las EPS deben poderse tener organizadas, poderse categorizar, poder llevar indicadores de cuáles son las causas más frecuentes también de devolución o de que tenemos o de rechazo que tenemos, porque eso nos permite ser proactivos en esa solución. Las empresas con los mejores resultados, primero que todo, hacen eso que les comento, el análisis de causas, el análisis de frecuencias, el estudio de en dónde es que se presenta esta falla en el proceso, porque el resultado o la consecuencia de no tener un correcto conocimiento y trámite de esos rechazos es justamente que se pierden oportunidades. Muy bien, hablemos un poco de la estrategia. Aquí ya vamos a tener en cuenta que las organizaciones que tienen mejores indicadores hoy en día clasifican cada devolución, ¿cierto? Identificamos patrones, podemos identificar patrones como si las causas son mayormente por documentación completa, ¿cierto? Si las causas mayormente son por errores en cuanto a la afiliación, si es por inconsistencias salariales, si es por falta de soportes, entre muchas otras causas que existen dentro de los rechazos que realizan las entidades. Pero esto nos ayuda a puntualizar dónde tenemos mayor fricción en ese proceso de erradicación, en dónde es que estamos presentando mayormente una debilidad. Y basados en ese estudio podemos generar soluciones que ataquen puntualmente esa causa, ¿cierto? Citemos el ejemplo de documentación completa. Si esa es la causal más recurrente, ahí podemos encontrar una solución dentro de las políticas y recordatorios al trabajador de la entrega de la incapacidad y sus soportes de forma ordenada, de forma completa y dentro de los tiempos. Por otra parte, podemos analizar los errores de afiliación. Cuando se nos presentan muchos rechazos a causa de em, eh, tiempos, ¿cierto? Que no se cuenta con el tiempo de presentación o el tiempo de afiliación necesario para realizar el recobro o hay inconsistencias en este proceso. La idea es poder contar con la información o los documentos que constatan ese pago de aportes, esas afiliaciones a aportes a la mano, para que sean elementos de apelación inmediatos, ¿cierto? Que podamos recibir ese rechazo y teniendo ya una carpeta donde estamos guardando todos estos soportes, apelar de una manera bastante rápida a este tipo de respuesta por parte de la EPS cuando se presentan inconsistencias salariales. Pero estas inconsistencias salariales son solucionables en la medida que tengamos un control y un cálculo, como les mencionaba, de ese costo estimado de la incapacidad que sale directamente del IBC, ¿cierto? Del IBC del periodo en el que se generó la incapacidad. Esto nos ayuda a tener un control del valor de manera tal que no solamente vamos a atacar esas respuestas de inconsistencias salariales, sino que también vamos a poder tener un análisis de si lo que nos están reconociendo las entidades corresponde a la cartera que se ha calculado dentro de la compañía. Estos son el tipo de actividades que nos pueden ayudar a mejorar la efectividad en esa clasificación y priorizar lo que van a ser los esfuerzos que vamos a hacer en las tareas de recobro. Muy bien, vamos a hablar ahora del séptimo error y tiene que ver con las conciliaciones.
Un error que no es muy frecuente porque en realidad las conciliaciones son algo que casi todas las empresas realizan de forma bastante organizada, pero que en algunas ocasiones carece de soportes, de datos, de registros, incluso de oportunidad, tiene que ver con conciliar lo que se pagó con lo que se encuentra radicado, ¿cierto? Las EPS pagan en muchas ocasiones sin dar gran detalle de cuáles son esas incapacidades que se están cancelando. En muchas ocasiones hay que solicitarles un detalle o un informe detallado de a qué corresponden cada uno de estos pagos. Y pues básicamente eso es lo que nos permite tener una conciliación con esa cartera que se está proyectando. Los pagos parciales son aspectos que cuando no se controlan, se ingresan y queda un valor, un remanente que en muchas ocasiones puede tardar muchos meses en recuperarse o incluso hemos conocido de pagos parciales en donde se quedó solo en el pago parcial y nunca se llegó a pagar el saldo que se tenía sobre esa incapacidad. ¿Qué consecuencia tenemos? Que esas diferencias que no se detectan, que no se logran visualizar desde el principio, son dinero silencioso que se va perdiendo, porque el equipo da, al recibir un pago sobre una incapacidad, digamos que da una pequeña victoria, por decirlo así, en esa conciliación contable, pero que en realidad no es el total del valor, no es ese potencial que teníamos de recobro de la incapacidad y terminan por perderse parte de los fondos que son muy importantes. Muy bien, ¿cómo podemos establecer una estrategia efectiva en este aspecto? Teniendo en cuenta que los pagos parciales suelen ser uno de los mayores focos de pérdida, ¿cierto? La conciliación periódica nos permite detectar diferencias antes de que sea tarde, ¿cierto? Y generar estrategias acorde a esa revisión o a esa conciliación que podemos generar. El valor esperado y el valor reconocido deberían ser informes que ustedes puedan visualizar de modo bastante fácil, bastante práctico, para poder tener un informe del valor efectivamente pagado, de un porcentaje real de cumplimiento de esa cartera. Los registros contables por sí solos, como se nos indica aquí, no aseguran que el recaudo sea correcto, se debe conciliar de acuerdo a ese cálculo que tiene la empresa del valor estimado de esa incapacidad para proteger así los ingresos. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es un indicador clave dentro del proceso, un indicador que no es muy visible porque no se mide en muchas ocasiones, pero tiene que ver justamente con este tema que acabamos de abordar, la tasa de recuperación real. No importa realmente cuántas incapacidades gestione una empresa, importa cuánto dinero logre recuperar, ¿cierto? Este indicador nos revela y este indicador nos permite visualizar esa diferencia entre el valor recuperado versus el valor radicado y nos permite tener un porcentaje real de éxito. Si el radicado corresponde a una cartera de 100 millones para este mes y logramos recuperar 70 millones, la tasa real de recuperación es de 70%, ¿cierto? Puede ser que yo hubiera logrado erradicar el 92% de esas incapacidades o el 95% de esas incapacidades exitosamente y me las hubieran pagado. Pero si en ese 5% que no logré recuperar está una licencia de maternidad, está un accidente de tránsito de larga duración de la incapacidad, están casos o prórrogas, ¿cierto? De incapacidades largas, ahí tenemos un índice que nos va a afectar en el indicador económico, porque esas incapacidades que no se recuperaron, como mencionábamos en un tema anterior, representan un 20% de la capacidad o de la cartera del recobro. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con un caso práctico que podemos revisar y es justamente un ejemplo de una empresa que, por ejemplo, cuente con una cantidad como 2,000 empleados, ¿cierto? Antes, digamos, en esta comparativa, una gestión en Excel nos genera o el resultado es un control, es un control que no podemos tener en línea, ¿cierto? O no va a estar actualizado. La solución tiene que ser poder centralizar y automatizar estos reportes. El equipo, que puede estar entre 1 y 3 personas, que es un desgaste operativo bastante importante,
y que lo podemos transformar con un seguimiento automatizado, controlable desde el equipo, pero que el equipo pueda enfocarse realmente en los casos importantes. Ahorita mencionábamos en esa incapacidad que justamente es una licencia de maternidad que se perdió por el ajetreo del día a día y que con esta automatización le permite a ese equipo enfocarse en los casos que sí van a generar un impacto importante en la cartera. Y la recuperación, naturalmente, que puede generarse en un porcentaje de acuerdo a ese estimado y a ese pagado, y que nos permita tener alertas de vencimiento también, o sea, transformar eso en unas alertas de vencimiento que tengan como meta el mayor recobro de incapacidades. Los resultados pues deben ser la mayor visibilidad de todo el ejercicio, la menor carga operativa y una recuperación que sea superior al 85%. ¿Cuánto dinero estamos dejando de recuperar por errores que sí se pueden controlar? Yo creo que esa es una pregunta que nos puede quedar aquí dentro del ejercicio y que es importante tenerla en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra plataforma sobre experto. Después de revisar todos estos errores, es muy importante que pensemos de nuevo en esa cifra, ¿cierto? Que pensemos en cuánto dinero se está dejando de recuperar en la organización porque la mayoría de pérdidas no ocurren por falta de derecho al recobro, sino ocurren por falta de conocimiento y control, ¿cierto? ¿Conocimiento en qué sentido? En las estrategias, en la data que yo debo tener organizada, en cómo actuar frente a los diferentes retos que este proceso me implica. Y justamente de ahí es donde nace una idea muy importante que es Experto. Experto es una plataforma en la que ayudamos a las organizaciones a automatizar esta gestión, ¿cierto? En la que podemos automatizar todo lo que hemos mencionado, el seguimiento y la recuperación de las incapacidades. ¿Qué nos permite esto? Tener un mayor control, una trazabilidad, hacer un análisis que nos permita reaccionar de una manera mucho más eficiente y, por supuesto, esto se refleja en unos resultados financieros mucho más interesantes. Por supuesto, desde aquí, desde Experto, nosotros tenemos soluciones que pueden ir de acuerdo a cada necesidad por la asistencia a este encuentro que es nuestro webinar. Tenemos para ustedes un beneficio muy especial en su propuesta. Tenemos un descuento aplicable por esta participación en su paquete de incapacidades. Y pues eso nos permite también hacer un análisis de cada caso, enfocándonos en las necesidades de cada compañía, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, nada, agradecerles por el espacio, por la dedicación que han podido tener con nosotros en este evento, en este seminario que busca seguir llevando a cada una de las empresas estrategias, claves, secretos para poder llegar a un recobro más exitoso. Voy a compartirles por acá parte de un ejercicio muy práctico en el que quería mencionarles algo más sobre la plataforma. En Experto automatizamos toda la tarea de recobro de incapacidades desde la recepción de los documentos, el trámite directo con las entidades y finalmente la actualización de ese pago que llega o esa confirmación de pago y lo hacemos todo a través de tecnología, de manera tal que sea un apoyo verdadero para su equipo, que les permita a ustedes conocer esas cifras, que les permita también analizar esos datos y que de esta manera pues podamos tener un flujo mucho más interesante en esta operación. Sin lugar a dudas, para muchas empresas ha representado resultados mucho mejores en el éxito de su recobro. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por la Mm. atención.